Entonces, esto es Imagen Empresarial. Como le decía, y a lo largo de estos últimos meses y desde hace tiempo, menciono que la inteligencia artificial pues, es uno de los cambios de paradigma importantes, un fenómeno económico fundamental y particularmente desde el 30 de noviembre del año pasado con el chat GPT que da a conocer OpenAI. Bueno, pues no son pocos los que hablan. Hace un rato le ponía el audio de Sundar Pichai, el CEO de Google, el propio Sam Altman, uno de los cofundadores de OpenAI, su presidente, pues que hablan de esto como un granito. Me parece que no quiero que, uno, porque creo que es un fenómeno económico fundamental. Por ejemplo, el fin de semana el Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, escribía al respecto y decía, yo veo que, digamos, como fenómeno económico la inteligencia artificial empezaremos a experimentar desde el punto de vista económico hacia la próxima década. Yo creo que es antes, pero bueno, todo esto para decirle que por eso me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Ramón Brena Pinera. Él es justamente pues especialista en inteligencia artificial, uno de los firmantes de esta carta del Instituto de la Vida que pide una pausa en el desarrollo de estos modelos de lenguaje grandes o largos, como se les denomina. Ramón, buenos días, gracias por tomar la llamada, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Aquí un gusto estar con ustedes. Qué gusto. Pues por un lado veía que daba respaldo, digamos, a esta propuesta, pero luego me puse a leer algunos de los escritos que has hecho al respecto. La verdad es que muy interesante y de ahí decidimos buscarte. Preguntarte primero, definir el perímetro. ¿Qué entendemos hoy por inteligencia artificial y cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que realmente hay muchos tipos de inteligencia artificial y este que ha salido en los últimos tiempos se llama inteligencia artificial generativa. Ujú. Y básicamente lo que hace es que funciona como si fuera un completador de frases. Ya ves, lo mismo que usas al escribir un mail y que te va proponiendo palabras, lo mismo, pero digamos que turbo cargado. Eso es realmente lo que hace. Y parece como si entendiera lo que uno le dice. En realidad no hay algo equivalente a la comprensión, pero puede generar frases que a nosotros pues nos hacen sentido. Las leemos y dicen, uno dice, pues sí. Entonces, bueno, pues realmente esa es la tecnología que está detrás, pero la inteligencia artificial es muy amplia, cubre muchas áreas diferentes y esto que ha salido últimamente es como una especie de punta de lanza de la inteligencia artificial, pero que ha destacado mucho. Realmente Claro. eso es lo que ocurre y por eso es que ahora está en todas las noticias, se ha hablado mucho de ella, críticas y opiniones a favor y todo eso, pero realmente es solamente una pequeña parte de la IA. Exacto, sí, porque por ejemplo hay otras compañías, yo una que tenía muy visible por obvias razones, tuvo también mucha visibilidad, es AlphaGo, que después ahora está como AlphaFold, que es de DeepMind. En fin, hay varios desarrollos. De hecho, escuchaba una buena entrevista de Sam Altman y decía justo lo que mencionas, Ramón. Es solo una parte y hay otros desarrollos, digamos, de técnicas de cómputo que correlacionan datos y dan nuevos resultados. Y la gran pregunta, digamos, es el AGI, ¿no? Como se le dice en inglés, o la inteligencia artificial general, que sería un poco como un humano. Nosotros, yo puedo tomar ahorita mi termo de café, al mismo tiempo puedo hablar, hacer una suma, bueno, cuando estoy más despierto, ¿no? Caminar, etcétera, ¿no? Es decir, tengo una inteligencia que se pueda adaptar a distintas circunstancias y aplicarse en distintas tareas con distintos grados de competencia. Y ese es el gran hito que se ha soñado desde hace mucho en términos de lograrlo. Y por las capacidades cognitivas que es esta tecnología regenerativa, que además tiene el componente Transformers, ¿no? Que es como la forma en la que se procesan los datos de manera no lineal, según entiendo, y que también le da una serie de características bien interesantes para generar resultados cognitivos que a los humanos cognitivamente nos funcionan mucho. Pero bueno, ese es, digamos, un poco para dar el contexto. Espero que mi explicación sea solvente. Pero preguntarte, ¿cómo viste lo de la carta y cómo llegas, digamos, a firmarla en términos de entender cuál es la intención o por lo menos la visión particular? Porque entiendo además que cada quien tiene una visión particular. Digo, lo firmaron por principio, pero entender cuál es tu visión. Sí, efectivamente. Hay muchos aspectos en los que estoy de acuerdo por lo que dice la carta y fue la razón por la que la firmé, como por ejemplo el hecho de que es peligroso que esta tecnología actual
realmente ni siquiera los creadores, ni siquiera los de la misma empresa que proponen estos, como por ejemplo OpenAI, o bien Google, ni siquiera ellos pueden predecir con exactitud qué es lo que va a pasar. Es decir, que hay por una parte impredecible de todo esto, y además hay también un aspecto de que llaman comportamientos emergentes, que quiere decir que cuando juntas mucha masa crítica, digamos, de computación, de pronto empiezan a ocurrir cosas que cuando el sistema era más chico no ocurrían. Entonces todo esto lo hace impredecible, no se sabe bien a bien qué es lo que puede hacer. Se han identificado algunas cosas, pero se vuelve un poquito como lo que son las ciencias naturales, que es ver qué es lo que hace para poder caracterizarlo, pero no es porque lo diseñamos que lo hicieran así. Eso que se pensaba antes de las computadoras, de que la computadora va a hacer exactamente lo que tú le programes que haga, aquí no funciona. Aquí no funciona porque son sistemas tan enormes y que de alguna manera unas partes del sistema alimentan a otras, que ya no pueden saber qué es lo que va a hacer exactamente. Y eso es lo que ha hecho muy difícil que estos sistemas sean confiables y continúan haciendo errores. Una cosa bien chistosa que le llaman alucinaciones, Ajá. y es que producen datos que son simplemente inventados. Se parecen a otros datos que han estado en el Internet por algún tiempo, pero no son iguales. Estos datos son inventados y nos lo dice el sistema. Lo leemos la frase y nos suena como algo que dice con mucha seguridad, y entonces los humanos decimos, ah, no, pues si está seguro es que ha de ser. Y muchas veces no entendemos que realmente el sistema lo dice como si estuviera seguro, pero el sistema no siente seguridad, tampoco siente inseguridad. Son sistemas completamente ajenos a cómo funcionamos los humanos. Entonces tendemos a creernos cosas que realmente no tienen ninguna base. Y eso es lo que puede dar peligro a este tipo de sistemas, y por eso es que yo firmé la carta. Ahora, hay otros aspectos que podemos comentar un poco más adelante, en los que yo no coincido con el sistema, y uno de ellos es precisamente esto de la inteligencia artificial general, o AGI o AGI. Claro. ¿Cuál es tu visión al respecto de la inteligencia artificial general? Bueno, yo pienso que realmente no estamos tan cerca, es decir, que estos sistemas, como no tienen ningún concepto del mundo como tal, sino simplemente generan palabras y más palabras, no entienden, por así decirlo, no entienden nada de lo que ponen. Y por lo mismo, no tienen, digamos, capacidades cognitivas como tal. Entonces, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a identificar como inteligencia, como es el hecho de entender, de tener una especie de modelo del mundo, todo eso no existe en estos sistemas. Y entonces es muy difícil decir que estos sistemas nos van a acercar a una inteligencia artificial general. Ni siquiera sabemos si sea el camino a seguir, como para que en un futuro, perfeccionándolos un poco, agregándoles algún detalle por aquí, por allá, que nos lleven a un sistema que tenga una inteligencia artificial general. No, hasta el momento no se ha visto ninguna evidencia de que estos sistemas ni siquiera estén en el camino de llegar a esa inteligencia. Entonces, bueno, pues ha habido otros esfuerzos anteriores, digamos, desde los años, pues, digamos, 80 del siglo pasado hasta 2022, en donde se han hecho muchas formas que podrían eventualmente llevar a una inteligencia artificial general, pero en mi opinión esto no tiene elementos que aporten para allá. Y yo no soy el único que lo dice Claro. por ejemplo, un investigador también que se llama Gary Marcus, y que también publica mucho, opina mucho, es entrevistado mucho, y pues él lleva años y años diciendo que este tipo de sistemas, que son los transformers, no tienen ni siquiera la potencialidad de llevarnos a una inteligencia artificial general. Entonces, la verdad Claro. no se ve
¿Por qué? O sea, como que a nosotros Claro, como humanos nos suenan como algo inteligente. muy, Sí. muy inteligente. Pues esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros el doctor Ramón Brena Pinera. Él es especialista en temas de inteligencia artificial. Y en ese contexto, Ramón, preguntarte cómo, digamos, qué otras técnicas de inteligencia artificial hay, porque hace un momento nos decías, bueno, el chat GPT o la tecnología regenerativa Transformers vinculada al lenguaje es una de muchas. ¿Qué otras y cuál te genera entusiasmo en términos de las capacidades? Tema aparte, digamos, el que si es general o no, pero ¿cuál te genera entusiasmo o cuál has estudiado a profundidad? ¿O cuáles? Bueno, sí, realmente yo estuve muchos años trabajando en una cosa que se llama agentes inteligentes y yo creo que de alguna manera sí tiene su promesa, pero la verdad de las cosas, como yo en un artículo que publiqué en una plataforma de divulgación que se llama Medium, eh, esta variante que hay, digamos, que es la inteligencia artificial generativa, va a ser por mucho la que va a dominar esta década. No Ya. solamente este año, no estos meses, sino toda la década de los 2020 va a ser dominada por la tecnología de IA generativa, que no solamente es el manejo del lenguaje en sí, sino también hemos visto, por ejemplo, la generación de imágenes, la generación inclusive de video, y todo esto va a derivarse en miles y miles de productos que van a salir al mercado en los próximos años y que van a cambiar la vida de las personas comunes y corrientes en muchos sentidos, algunos para bien y otros para mal. Entonces, yo creo que esta es la tecnología a la que efectivamente hay que ponerle el ojo, y yo creo que eso es uno de los aspectos que la carta abierta que hemos comentado aborda bien, porque este es la variante de inteligencia artificial realmente que puede tener más consecuencias positivas y negativas. Ahora, ¿cuál sería una forma de regularlo? Porque a mí me generaba escepticismo desde dos ángulos. Uno, viendo dos aspectos específicos de la sociedad humana, el cambio climático, en donde no logramos ningún acuerdo, el protocolo de Kioto nunca funcionó, somos muy malos, digamos, a nivel de la sociedad global, de lograr entendimientos. Me costaría mucho trabajo en este momento entender que incluso en aspectos muy obvios como es la palabra terrorismo, tengamos, digamos, la equivalencia en términos del mismo significado. Entonces eso me genera escepticismo. Y luego, si lo veo como teoría de juegos, el que algún jugador, pensemos un Estado-nación como China o algún otro, pues tenga todos los incentivos para aprovechar la pausa y desarrollar más y sacar alguna ventaja al respecto. Y entonces esos dos aspectos. Y luego la pandemia, ¿no? En la pandemia lo que más me sorprende es que teníamos, ya que había vacunas a finales de 2020, un diagnóstico muy obvio. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional global, decía lo que se debería hacer es un fondo para distribuir vacunas en aquellas zonas en donde no hay alcance, porque eso puede generar variantes, iteraciones y que tengamos nuevas olas. Y aunque lo advirtió, costaba $50,000 millones, más o menos. No se logró que el mundo se pusiera de acuerdo, cada país vio por sí mismo y fue un verdadero desastre que tuvo costos muy, muy superiores a los $50,000 millones que proponía. Y entonces esos dos aspectos puramente humanos me hacen muy escéptico de que se pueda tener algún tipo de entendimiento y regulación global. Pero en caso de que se diera, ¿cuál sería un ángulo de regulación? Porque me parece que son temas bien sofisticados y dudo que los legisladores, no los veo y la verdad es que no creo que sean muy sofisticados. Sí, la verdad es que te doy toda la razón en lo que comentas, y yo creo que hay un aspecto que es que los incentivos económicos en el mundo actual superan a los otros. Es decir, que si compiten derechos humanos contra incentivos económicos, en términos generales, los incentivos económicos han llevado las de ganar, ¿verdad? Y por eso las grandes compañías pues siguen sus intereses económicos en primer lugar. Ya eventualmente si se puede alguna otra cosa, pero la verdad es que los gobiernos son los que tendrían que intervenir y los organismos internacionales. Y tendría que haber cosas tales como, por ejemplo, auditorías de la forma de uso de datos. Como por ejemplo, eso que está haciendo Italia, de que les está amenazando con una multa a las compañías como OpenAI. Eso está bien en el sentido de que pues es la manera en que se les puede, digamos, limitar u obligar, porque ellos les dicen, bueno, si no haces lo que nosotros te decimos de tener realmente seguimiento de las reglamentaciones, entonces te vamos a quitar un 4% de tus ganancias. Eso sí les duele.
Claro. Entonces, yo pienso que es el camino a seguir, ¿verdad? Hay que poner reglamentaciones. Por ejemplo, hay una auditoría, hacer una auditoría de a ver cómo son tus fuentes. ¿Le has pagado a las fuentes de las que tomaste información para hacer tus sistemas? Porque ellos han, digamos, recopilado millones de fuentes del Internet, pero no dicen cuáles son. Claro. Entonces uno no sabe ni siquiera si a uno le tomaron prestado, por así decirlo, alguna cosa que uno generó, alguna imagen, texto, y no le pagan absolutamente nada por eso. Y ese tipo de cosas, la verdad, no deben ser y debería haber una reglamentación mucho más estricta en ese sentido. Entonces yo pienso que por el camino de las reglamentaciones, por el camino de los acuerdos internacionales, ese es el camino a ir. Y entonces esta moratoria de 6 meses, pues realmente, mira, la verdad de las cosas es que no la van a hacer. No la van a hacer. Yo pienso que es un primer llamado, es una especie de primera alerta como para armar un poquito de ruido y poner a la gente consciente de que existe esta situación. Y pues y después de eso viene el trabajo duro, picar piedra en el sentido de ir construyendo esas reglamentaciones y acuerdos internacionales, que eso realmente es lo que vale la pena hacer. Claro, sí, y sin duda interesante y yo creo que, digamos, hay consenso al respecto pues tiene obviamente enormes ventajas, ya lo decías, doctor, en términos de la aplicación y lo que va a generar. Por ejemplo, veía que el propio Bloomberg en términos de negocios ya desarrollaba un modelo de lenguaje natural con un insumo de datos específicamente financieros con la jerga adecuada que va a dar resultados interesantes. Y esta es otra pregunta. Si bien los sistemas per se no tienen digamos, una conceptualización cognitiva como la tenemos los humanos, el resultado sí, y eso es interesante, ¿no? Es decir, no necesariamente tienen que entender para darnos resultados útiles a los humanos. Es correcto, es correcto. Los sistemas no tienen una cosa así como decir, entendí, ya entendí esto. No, pero sí pueden generar resultados que eventualmente ya cuando se son presentados a humanos, pues uno sí los entiende, uno sí tiene la capacidad de entendimiento y entonces pues ya nos hacen sentido y nos pueden ayudar a tener ciertos resultados útiles, etcétera. Efectivamente. Ahora, lo potente de esta técnica es que es poco intensiva o digamos, si la comparamos, por ejemplo, con redes adversariales o deep learning, lo de AlphaGo y AlphaFold, en donde es realmente costoso porque aprenden de cero. Aquí ya tienen un prime, por eso el pre-train, ¿no? Es decir, el insumo que les dan ya tiene ciertos sentidos. Hay otros temas que pueden aprender desde cero, pero tengo entendido que son mucho más costosos en términos del cómputo y el proceso para llegar a resultados. Bueno, fíjate que las primeras redes de este tipo, las generativas, o sea, digamos el GPT, lo que llaman GPT, las primeras versiones, inclusive hasta el GPT-4, han sido muy, muy costosas en términos de entrenamiento. Los costos del entrenamiento han sido verdaderamente enormes y solamente las empresas más grandes se los pueden permitir. Pero lo que sí ha habido últimamente es que han sacado versiones más chiquitas, reducidas, que también están preentrenadas y que con datos adicionales es posible, pues, como que darles un propósito más específico y eso es más eficiente desde el punto de vista económico. Eso yo pienso que es lo que va a salir durante todo el resto del año y tal vez los años siguientes, los pocos años siguientes, van a ser sistemas más chiquitos, más económicos pero que tienen un propósito mucho más específico. Lo que pasa, mira, es que GPT-3 o GPT-4, el chat GPT, todos esos son como para, mira, diles lo que quieras, ellos te van a contestar. Aquí no, ya va a empezar a haber sistemas que tienen un propósito predeterminado mucho más específico. Claro. Y eso pues también va a ser más útil para las personas y en cierto sentido va a ser menos peligroso, porque como tienen un propósito mucho más especializado, no es como que a ver con qué se avientan, ¿no? Sino que va a ser una cosa mucho más circunscrita a un marco de aplicación particular, ¿no? Yo pienso que eso es por ahí por donde va a ir la cosa. Que en parte eso tendrá que ver con lo acotado que estén con el alignment, ¿no? Será más fácil alinearlos con el objetivo específico para el que se diseñaron en ese esquema de caja negra que es uno de los asuntos que genera preocupación. Pues espero que volvamos a hablar muy pronto. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente es un tema largo, profundo, muy Sí, sí, interesante sí. sin duda y clave en la transformación económica, pues de todos, ¿no? Porque es de aplicación transversal y eso será interesante. Doctor, muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego. Ahí escuchamos al doctor Ramón Brena Pinera. Él es doctor, especialista en inteligencia artificial, como lo escuchamos, y bueno, pues sin duda un tema y muy importante, digamos, dimensionarlo, tratar de comprenderlo, etcétera.